Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, pues hoy nos toca, pero ahora sí nos tocó feo, ¿eh? Y no me refiero al programa, por supuesto. Bueno, les puede decir a muchos que es feo. Es el negro del WhatsApp, mi querido maestro. Ya ves cómo eres. Entonces, bueno, pues estamos ahorita en su programa, como todos los viernes. Nos vuelve a tocar, a nosotros nos fascina que nos toque con ustedes. Ya es una costumbre que es agradable, ya casi hay amor pasional del tocadero en su programa Debate Fiscal. Y es un orgullo, es un placer estar con mis amigos, el doctor Carlos Burgoa. Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy bien, pues buenos días, aquí platicando de la noticia que hoy vamos a comentar, en donde la inflación parece que agarró vuelo y bueno, pues vamos a platicarlo a detalle. Vamos a platicarlo y bueno, todo el aspecto legal, todo el aspecto contable, para eso está mi querido Sergio Abarca. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, muy buen día a todos, quien nos hace favor de acompañarnos. Ahora nos tocó y ha sido una semana media complicada en cuestión de tocadero, pero es viernes y a partir de las 12 de día podríamos decir que ya podemos decir que el fin de semana es oficial. Y pues entremos al tema. Es un tema de cualquier forma interesante, tiene diferentes perspectivas y pues bienvenidos todos. Pues bien, y obviamente ya saben que no podría faltar una persona importante, porque lo que no lo sabe lo inventa, o siempre habla de lo que se le pega la gana. Mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. ¿Cómo ves, Panchito, pues este tocadero del día de hoy con el nuevo aumento de tasas? Pues el tema es que la tasa de interés más alta en sí no es la enfermedad, es un síntoma, ¿no? O sea, el problema es que estamos en un ambiente inflacionario y se pretende que pues los capitales y esto no se pierdan por la inflación. Entonces, con tanta inflación como la que esperamos, o ya tenemos en este momento, van a seguir creciendo las tasas. En México subió 0.75% ayer, el día de ayer, Banco de México subió la tasa. Tenía muchos años que no subía tanto, subía 0.25, para arriba, para abajo, y ahí se la llevaba, 0.50 tal vez, pero ahora se fue a 0.75, ya tenemos una tasa de referencia de 7.75% y pudiéramos llegar a fin de año con el 9%, es lo que plantean en términos generales. La cosa está de la fregada, por no decir de la dada, porque el problema es que lo que más ha aumentado son los alimentos. Y entonces ahí podemos decir que tenemos una inflación mucho más alta que en todo lo demás. Habrá cosas en las que, como se dejaron de comprar, hasta tengamos deflación, pero en alimentos está de la fregada. Antes un huevo costaba $1, ¿verdad? Y bueno, ahí ya se sabe más o menos ese tema. Lo mismo. Sí. Lo cambió el orden. El orden de los factores sí, obviamente va con el producto. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, la parte fiscal, la parte legal, la parte de las empresas. Pero una cosa es la inflación, que está marcada por el Banco de México, un poco manejada de acuerdo al artículo 20A del Código Fiscal de la Federación. Pero otra cosa, la real, la que realmente está pasando, es arriba, muy arriba de lo que es esto, porque los valores de los productos, de los bienes, han crecido en forma impresionante. Estaba yo leyendo ayer que por lo que respecta va a haber un gran problema de desabasto de, por ejemplo, de pollo, que es tan importante, en un alimento menos agresivo que la carne y de que otros productos, ¿no? Entonces está un poco complicado. Y entonces, ¿tú cómo ves, Carlos, la parte nacional con lo internacional relacionado con esa ola que viene de Estados Unidos, y que para que no se vayan los capitales, pues tenemos que montarnos en ella? Bueno, afortunadamente
yo lo pondría así de sencillo. Las políticas públicas que hoy en día rigen en el país nunca han sido por la economía privada o la economía de empresa, llamémoslo así, sino por la economía de Estado. Si nosotros lo notamos, tantos programas asistencialistas implican una sangría económica muy fuerte en el gobierno, de tal manera que se ve forzado pues a solventar todo ese tipo de compromisos que se hace, como Jóvenes Construyendo el Futuro, la ayuda a los de tercera edad, lo cual no me parece mal, es correcto, pero tienes que equilibrar en políticas públicas que a la vez que tú estás haciendo eso, estás dando salida a la economía privada, y no ha sido así. Llegó la pandemia y vimos que no fue ni siquiera un poco de ayuda lo que se dio, y no me refiero a ayuda de que se condonara, no, tampoco estoy a favor de eso, pero de alguna manera promover la empresa, promover la inversión o promover la estancia de capitales no fue el punto. Se empieza a dar las peleas con España, se empieza a dar todo este tipo de cosas de enemistades con los Estados Unidos, no se acude a una cumbre. Entonces como que se empieza a aislar México, me suena mucho el ejemplo de Venezuela y bueno, pues otros países de Sudamérica se están sumando a ello. Lo digo siempre en broma, así como en el medio artístico está de moda ser gay, pues así está de moda en Sudamérica ser asistencialista o de este tipo de políticas. Como bien lo decías tú, Jesús, en semanas pasadas, los problemas los tienen todos los países. El problema es cómo los afrontan y esas son las políticas públicas. Rápido me paso a un tema jurídico. Esto no es por la actual administración, es general. Hay criterios de la Corte que dicen que cuando se esté dando inconstitucionalidad de normas, pienses en las fiscales o cualquier otra, de hecho esta salió una tesis por un tema de mercado de valores, dicen que la Corte debe deferir, hacer deferencia a favor del legislador cuando son temas en los que existe alta libertad configurativa. He dicho en otras palabras, si la materia económica le dan alta libertad configurativa por ser técnica, como el tema que hoy platicamos de inflación y todo, pues cada vez que llegue un amparo, siempre le van a dar la razón al Estado en lugar de a los particulares. Pero si el Estado está manejando mal la economía, no quiero pensar qué va a pasar de aquí 20 años. Entonces, pues ahí les encargo, ¿no? Sí, además no ayuda en nada porque el mismo endeudamiento que tiene el país, sí, hace con estas tasas de interés que sea mayor y que la parte de la obligación del Estado de administrar lo que se va adquiriendo, lo que se está cobrando por impuestos, derechos y aprovechamientos, pues yo creo que no va a ser suficiente y sobre todo que en donde se está invirtiendo no va a haber una recuperación pronta y bueno, y todavía estaríamos viendo a ver si hay recuperación o no. Estamos hablando de empresas, estamos hablando del pueblo. El pueblo es el gran problema. El pueblo bueno, ahora es el pueblo bueno con hambre y sin dinero, ¿no? Pero aquí las empresas, el efecto que se tiene desde el punto de vista de empresas, Sergio, ¿cómo ves tú la afectación que se tiene? Bien, mira, yo creo que aquí es importante partir de que el cóctel que tenemos ahora de tema financiero fiscal, hablar de una mezcla de lo que sería un trinomio cuadrado perfecto, por llamarlo, para lo que estamos mencionando. El incremento de la tasa de interés que sube de 7 a 7.75 por Banxico, curiosamente es una medida que viene para combatir la inflación, que estamos hablando de una inflación que se estima para fin de año de un 8, 8.5, hay quien habla de 9, pero ahí todavía habría que esperar todavía. Y lo que corresponde, perdón, a la diferencia al tipo de cambio, tiene efectos, independientemente de las cuestiones que estemos comentando y el cristal con lo que queremos ver o la lectura que le queramos dar, desde el punto de vista fiscal sí tiene sus implicaciones, que creo que esa es la importancia del tema que debemos de tratar el día de hoy. Se ha hablado mucho del CFDI, de la versión 4, lo que es el beneficiario controlador y cuestiones de este tipo que de alguna forma tienen su importancia, pero desde el punto de vista, creo que esta es la importancia que tiene, que es financiero y fiscal en lo que sería el pago de lo que son los impuestos
el impuesto sobre la renta, en un caso, para efecto de impuesto de valor agregado, pudiéramos centrarlo dependiendo la posición de cada compañía y la circunstancia de cada persona en varios temas. Número uno, la deducción de intereses o en su caso, el ingreso por intereses que pudiera generarse. Dos, lo que sería la deducción o el ingreso generado por lo que sería el ajuste anual por inflación para efectos prácticos. Este sería un punto también importante. Y la otra, la circunstancia que va a generar para efecto de lo que sería el pago de las deudas. En este caso, que sería para quienes están en este punto, el cobro que se va a tener que hacer, la asignación de cuentas incobrables, la cancelación de pasivos. Creo que son puntos que de alguna forma habría que tenerlo presente, y dependiendo en dónde te esté afectando tus ventas, tu costo de financiamiento, el mantenimiento de lo que sería la operación de la compañía, va a ser el efecto. Entonces, creo que aquí el punto sería, ojo, hay que tener cuidado, estamos en junio, hay que hacer un corte, cuantificar en forma particular los efectos en cada una de las personas físicas o morales, sería el caso, los efectos, ver cuál es el efecto en lo que sería el impuesto sobre la renta para efecto de causarlo, pagarlo, el incremento en su caso, porque también afectaría la utilidad para efecto de participación de utilidades, y una parte muy importante, el flujo de efectivo que se tiene en la compañía, en la persona moral, habría que estarlo considerando. Por lo tanto, es un tema que, aparte de todo lo que podríamos estar comentando, habría que aterrizarlo en cada caso en particular como recomendación, empezarlo a prever y ver el impacto que estaría generando en cada persona, cada persona física moral. Este sería mi primer comentario en este sentido, en lo que estamos comentando, Jesús. Fíjate que aquí hay muchas empresas que endeudadas, que tuvieron la oportunidad o tuvieron el futurismo de comprar unos futuros, lo que se llama es la garantía de un valor futuro, y que esto pues de alguna forma viene a solventar un poquito su problema, pero en realidad es poco lo que se puede hacer. En el área fiscal, de auditoría, de estados financieros y de revisiones y de lavado de dinero y todo lo que tiene que ver, ¿qué nos podrías comentar, mi querido Pancho, con relación a toda esta implicación, que poca gente ve que es una implicación realmente bastante complicada para los negocios? Gracias, mi querido maestro. Estamos ya en un ambiente inflacionario. Para nosotros, más o menos, bueno, ya los de 40 para abajo, ¿verdad? Digamos, ya no conocen tanto un ambiente inflacionario como sí lo tuvimos durante mucho tiempo nosotros, inflaciones hasta del 169% anual, o sea, lo hemos vivido, de ahí que tengamos en este momento muchos directivos de grandes bancos que son mexicanos, porque ahora sí que tuvimos que vivir el ambiente inflacionario de a Davis, ¿no? O sea, en la práctica. Entonces, como mexicanos no nos duele o no nos da tanto miedo. Aquí el problema es que no solo es un problema de México, es un problema mundial, y entonces eso viene a ser todavía un tema adicional. Y algo importante aquí es que a los recicos no les pasa nada con el ajuste por inflación. O sea, todas las empresas que tengan muchas deudas tienen una ganancia inflacionaria, pero si eres reciclo, entonces no calculas ganancia inflacionaria o pérdida inflacionaria, no haces ajuste por inflación. Entonces ellos en algunos casos estarán afectados, pero en la gran mayoría de los casos no tendrían que preocuparse un poco por este punto. Nada más del mundo así muy rapidito.
Tenemos un año 2022 CCC, o sea, así es como lo han estado ya mencionando muchos analistas internacionales. Hay 3 C. La primera C sería el COVID-19, la segunda sería el conflicto de Rusia invadiendo a Ucrania, y el otro sería el cambio climático, que nos trae al cisne verde ya en infinidad de situaciones, ¿no? Está el fenómeno de la niña, que puede durar 3 años, hay ahí varias broncas. En México todavía tenemos otras 3 Cs, o sea, lo cual nos hace que tengamos que entender exactamente qué está pasando. Tenemos una cuarta transformación terriblemente ineficiente. Tenemos un crimen organizado cada vez más fuerte. La cuarta transformación le está entregando el país al crimen organizado, y la corrupción es terrible. O sea, en este momento todos los periódicos pudiéramos leer actos de corrupción terribles, de la CRE, por ejemplo, estoy viendo aquí en El Financiero, donde cualquier gasolinero tiene que ir a pagar de 200 a 500 mil pesos para que le hagan un trámite que les inventaron estos delincuentes de gobierno, y está de la patada. Sí, es una semana difícil. Yo me sentí muy triste por la muerte de los padres jesuitas de Joaquín Mora y Javier Campos. Estos se suman a la ineptitud gubernamental. Hay un Estado fallido en el 40%, hay infinidad de lugares en el país donde los derechos de piso están cada vez más a ras de pasto. Oye, espérame, ya no puedes vender ni pollo, porque si vendes pollo y no estás pagando tu cuota, te van a matar. Y entonces hay lugares donde se están cometiendo cosas tan absurdas como esas. Decía Lili Telles: ojalá y Dios me dé vida para verte en la cárcel, a ti, presidente, que le vendiste el país al crimen organizado. Hay que pensar un poco en eso, o sea, eso no lo podemos perder de vista. Pero bueno, regresando un poco a lo que estamos, perdónenme, pero esa espina me la tenía que sacar, y entonces tenemos que estar revisando qué va a pasar con Estados Unidos. Si en Estados Unidos hay recesión, vamos a tener menos exportaciones. Si tenemos menos exportaciones, un importe de dinero que entra al país va a disminuir de manera drástica. El dinero que van a enviar también los connacionales, nuestros paisanos que están del otro lado enviando mucha lana, también va a disminuir, porque ahora ya están quitando subsidios también en Estados Unidos. Entonces no se ve nada bien hacia el futuro el tener un panorama cierto. O sea, más bien tenemos un panorama bastante incierto, y todos los días empeora. Sí, es todo lo que estás mencionando y lo que hemos mencionado ahorita, pues es un tsunami realmente de conceptos que nos pueden envolver y nos pueden llevar, y que la subsistencia de los empresarios, de las empresas, de los trabajadores, porque todo va a influir, del costo de la vida aumenta. Estás hablando de que estaba yo leyendo en la mañana, y perdón que también que lo diga, que cobran 100,000 pesos a la semana. Algunas gasolineras o gasolinerías ya están cobrando piso para que no les exploten, o para que no sigan surtiendo gasolina. Hasta ahí llega. O sea, ni siquiera el propio sindicato, que la mayoría de las gasolinerías son del sindicato de los trabajadores de Pemex, puede resolverlo. Estamos viendo que en el caso de Hermosillo es el país que más alta temperatura ha tenido la semana pasada, de 45 grados. Es la ciudad. En Hermosillo ha llegado en algunos momentos a ver 50 grados centígrados, mi querido maestro. Las gallinas empollan sus huevos a 40 grados. O sea que si no queremos traer pollitos entre las piernas, hay que ponerse hielito, mi querido maestro. Así es. Bueno, entonces, y eso aunado a esta parte de las empresas que tienen que pagar a un interés más importante, el ahorro para las personas que ahorran probablemente sí les sea benéfico,
y que tienen alta solvencia, porque obviamente si lo invierten en documentos gubernamentales, pues tenemos un 7.75 de interés. Ya ninguna empresa nos va a dar un dividendo de esa cantidad. Entonces se va a acabar la inversión y dice, yo no prefiero invertir en mi empresa que además que estaba vapuleada por mi poder ejecutivo y por las circunstancias. Ahora voy a tener que guardar mi dinero para que me dé un interés mayor que el que me podría dar cualquier empresa con más seguridad. El problema está en que también darle ese dinero a la banca también podría ser un problema, porque también todos los créditos que tiene que cobrar la banca probablemente se vayan a no poderlos cobrar, y viene una situación totalmente legal, ¿no, Carlos? Fíjate, me recordaste algo, dos programas me recordaste de televisión, uno que se llamaba, creo que en TV Azteca había un aprendiz de Héctor Suárez, que en paz descanse, que decía que se iba todo al Averno, y creo que estamos muy cerca de eso, de irnos al Averno. Y el otro es en un programa donde los juntan para una reunión de trabajo y empiezan a hablarse de temas personales, y uno de ellos dice, yo mejor ya me voy. Entonces todos se quieren levantar y dicen, no, ustedes no se vayan. Dice, pero él ya se fue. Dice, es que él nunca aporta nada, no se preocupen. Creo que así nos va a tocar en México. Oye, ¿dónde van a poner los capitales? Pues no sé, pero en México no, porque ese nunca aporta nada. Decía Javier algo muy interesante. Él hablaba de las 3 E's, me parece bastante complejo. Y yo hablaría de las 3 P, no porque se oiga mal, ¿no? Primera P, todos los países tienen problemas, todos tienen problemas. Sin embargo, las administraciones de todos ellos tienen políticas públicas. Sin embargo, esas políticas públicas se deben hacer a los principios constitucionales de todo país. Me explico. Los problemas ya están, y el acercamiento que cada administración tenga, pues es la forma en cómo lo quiere acabar, pero sin perder de vista los principios. México tiene como principio la libre empresa por artículo 25 constitucional, en donde hay una justa distribución de la riqueza, pero sin duda solamente a nivel de rectoría, no de participación estatal. Aquí me recuerda un punto que yo sé que en algunos no va a ser muy sano escucharlo, pero pues las cosas son como son. Yo se lo escuché solamente a un presidente que usaba botas y que era muy alto. Y él dijo, el dinero que llegue a México debe tener un ciclo de tal manera que no se use para pagar inmediatamente deuda externa, sino que debe dejar un fruto en el país y solo así retornar a otros lugares. Entonces yo me pregunto, el Tren Maya y todo lo que son proyectos como el aeropuerto y todo eso, ¿verdaderamente van a generar esa derrama económica? Yo no ubico que junto al aeropuerto actual existan hoteles, comercios, que se haya creado un trabajo. Yo no ubico que haya ese tipo de desarrollos junto al Tren Maya, porque ya sale la noticia de que es un barril sin fondo en el cual puede salir más caro. Salió más caro terminar el Tren Maya, sale más caro dar por terminado concluir el aeropuerto. Ese es el punto al que voy. ¿En dónde queda el efecto? Y me explico rápido. Las políticas públicas son solo el efecto de la democracia formal, es decir, la del voto. Pero la democracia sustancial son los principios. ¿Qué son los principios? Los derechos y los intereses públicos. Y ahí sí aguas. El artículo 39 constitucional dice que todo poder público está hecho a favor de las personas. Entonces redondeamos todo lo que he dicho. El poder público se instituye para beneficio de los derechos e intereses de las personas. Perdón, eso estamos viendo actualmente. Y esto solo desde el punto de vista jurídico. Quiero pensar en lo económico. Más allá de las administraciones, que ninguna ha sido buena, nada nos ha llevado al primer mundo, ese es el punto que voy. Entonces, ¿qué está pasando? Y todos tienen los mismos problemas. Por ahí viene el golpe y va a estar muy fuerte, porque la empresa en México parece ser una especie en extinción. Pues sí, aquí imagínense ustedes, si la falta de capital, ¿cómo podemos nosotros tener una empresa y que tenga todos los ingresos necesarios para invertir y para producir? El efecto del costo del dinero, el efecto
de los intereses. Es un efecto realmente desde el punto de vista contable y fiscal muy fuerte. No, Sergio, ¿qué consideras tú que sea la parte más fuerte y qué empresas serían las altamente agredidas por esta situación que viene del 7.75 base? Es muy alto. Bueno, el incremento lo que hace referencia a la tasa de interés al 7.75, que yo recuerde, se instauró en México por el banco para efecto de combatir la inflación, si no mal recuerdo, 2008. La inflación que tenemos ahorita, junio del 2022, está sobre el 7.88. Esto es igual a lo que teníamos en el año del 2001. O sea, hablar la diferencia de tiempo y a lo cual estamos regresando. El tipo de cambio, pues de alguna forma ha estado subiendo, bajando, altibajas, con diferentes efectos. Creo que hablar y decir únicamente es este tipo de empresa y esto resultaría desde mi punto de vista muy arriesgado y no una explicación clara a lo que estás buscando, pero yo considero que en particular los tres elementos que estamos viendo, el cóctel financiero y fiscal, que es inflación, tipo de cambio, que estamos haciendo mención, el incremento en la tasa de interés, en forma conjunta a cada empresa le afecta. Y creo, a ver si están ustedes de acuerdo, y cómo lo visualizo en este momento, desde el punto de vista fiscal y contable. Uno, en lo que serían los ingresos de la operación normal de la compañía, las ventas y costos y gastos. Ahí lo va a afectar directamente, según sea la circunstancia de cada empresa, porque tal vez en alguna la inflación, el incremento de precios sea lo que más va a estar afectando, tal vez en alguna otra el incremento o la diferencia por lo que es el tipo de cambio, y en otra podría hacerse afectado directamente por lo que sería el costo financiero de lo que sería la utilización del efectivo. Entonces, en la parte de operación, estado de resultados, ahí tendríamos una afectación importante para efecto de lo que sería el ingreso normal y los costos normales de lo que sería la persona moral o la empresa. Dos, yo lo vería a la otra parte que comentábamos, en que era precisándola ya en tema, en el ajuste anual por inflación, de acuerdo con la posición financiera que tenga la empresa, corta, larga, favorable, no favorable. Ese va a ser el efecto. El otro, en el tema de lo que serían los intereses, aunque hay que recordar que para efectos fiscales, aquí al estar haciendo la comparación entre lo que sería el ajuste anual por inflación con lo que son los intereses, ya sea a favor o a cargo, o el ajuste anual por inflación, ya sea acumulable o deducible, pues tendrías ahí un efecto neto que habría que estar considerando en cada una de las personas morales. Dos, el otro efecto que pudiéramos hacer mención sería directamente lo que es el incremento en lo que sería la deducción que se va a tener por las inversiones al estarse incrementando la inflación, el incremento que tendríamos nosotros en lo que sería por el ajuste, el factor de ajuste en lo que serían las pérdidas. La otra parte serían las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Ahora, aquí el punto sería llegar independientemente de la circunstancia que tengamos, las causas, yo creo que aquí habría que visualizar una parte importante para tener un carisma real, en mi opinión. Lo pongo así, digo, cuestionándolo, sería conocer un poco de lo que sería el ámbito internacional y la parte que tenemos con Estados Unidos. Hablarte también de lo que sería cuánta gente está en el sistema financiero, lo que sería también el efecto en lo que corresponde el empleo y el empleo que tenemos, con todos los puntos que han estado comentando. Entonces yo creo que aquí habría que hacer el análisis, hacer la cuantificación y entrar a la parte financiera, que sería importante. ¿Qué se requiere hacer? Sustituir deuda, cuenta por cobrar, o sea, esas son las medidas que nos van a ayudar en este momento para poder estar, para estar
condiciones de enfrentar la circunstancia que tenemos en este momento. Creo que echarle toda la culpa al gobierno afuera y eso en estos momentos para lo que estamos comentando es aquí nos tocó jugar, aquí nos tocó vivir y esto es lo que tenemos que enfrentar y creo que hemos tenido circunstancias mucho más complicadas en la historia de México en diferentes momentos, aunque este momento las características y las circunstancias que tenemos adicional a los resultados que hemos tenido desde el punto de vista país, tanto de política monetaria, fiscal, financiera, económica, de salud, es un punto importante que habría de estar considerando para lo que estamos haciendo mención. Entonces, reitero que aquí sería el efecto que tenga en cada persona, en cada actividad que se tenga, porque es muy distinto. Entonces, creo que serían los puntos en los que había que tener visualizado, tener la alerta en cada una de las personas morales para efecto de lo que estamos comentando. Este sería mi comentario, Jesús, y no sé si fui claro o faltaría algo más que comentarte en este momento. Muy bien, bueno, pues vamos a corte. Que nos corre, ¿no? Sí, vamos a corte. ¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención de lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica, como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia, descarga de materiales y presentaciones. ¿Tienes acceso a la biblioteca Lexat? Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx. ¿Ya cuentas con tus puntos para cumplir la norma de educación continua del Instituto Mexicano del Seguro Social? No te preocupes, IMEFI trae para ti el taller IMSS e Infonavit. En este taller revisaremos temas como aspectos básicos de los ramos del Seguro Social, principales obligaciones patronales, seguro de riesgo de trabajo, principales obligaciones ante el Infonavit, pago de cuotas obrero patronales, salario base para el pago de las cuotas. ¿Qué estás esperando? Aparta tu lugar. Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Bueno, pues regresamos después del breve comentario que nos hizo favor Sergio de ver. Queremos agradecer a Imelda Vázquez, a Mercedes Garduño, a Milla y Arufe Asociados, a Enrique Mendoza, al Teniente Dan, dice el Teniente Dan. No hay mucho que buscarle. En México no hay pensamiento a largo plazo, 20 o 30 años. Solo se piensa en lo que puede hacerse. En las administraciones presentes siempre son de 6 años. Y Juan Carlos Calleja dice buenos días a todos. Y obviamente la situación no es poca. La situación no es para soslayarse. Estábamos platicando ahorita en el corte que lo que se viene es un poco complicado porque no podemos futurizar ya ahorita realmente y muchas de las empresas se van a tratar de conservarse con lo que tienen sin tratar de endeudarse, porque el endeudamiento va a estar complicado. La famosa compra, imagínense ustedes, ahora voy a hipotecar o voy a comprar un departamento, una casa a base de una hipoteca, cuando estamos hablando de que ya no nos van a poder decir que el interés es el más bajo al 8% o abajito del 8%, va a ser imposible resolverlo. ¿Y cómo pagarlo, no, Pancho? Pues es todo un tema ahí, mi querido maestro, porque
si yo en mi empresa necesito apalancarme, necesito obtener un financiamiento, pues generalmente no es buscando en crecer o buscando en tener mayores expectativas a futuro. En realidad, en la gran mayoría de los casos es para poder mantenerme en el mercado. Y entonces tú dices, oye, sí, pero si tú ahorita tomas un financiamiento con una tasa de interés mucho más alta, o sea, lo único que vas a hacer es estar subiéndole el fuego, la temperatura a la sopa de rana que están haciendo con nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, suena bastante difícil. Oye, no pidas un financiamiento. Y aquí la pregunta sería, ¿podrías sobrevivir sin un financiamiento? Y eso no está tan sencillo. El entorno de las empresas en este momento es un entorno de estanflación. Estanflación más o menos significa que hay inflación alta y hay decrecimiento, o sea, no se está creciendo en el país. En este sexenio hemos decrecido y habíamos traído durante 30 años el 2% de crecimiento, entonces realmente estamos bastante mal, y con esto vamos a tener una inflación que sube las tasas de interés, pero que también está provocando escasez. Entonces, dentro de mi empresa, antes de saber si voy a salvar a toda mi empresa o solo parte de mi empresa, que sería una forma también de verlo, oye, voy a cerrar un área de mi empresa. ¿Por qué? Porque si no la cierro voy a tener que cerrar toda dentro de determinado tiempo. Eso tendría que ser estratégico, tendría que revisar quién es mi cliente, quién es el cliente de mi cliente. Y si mi cliente, por ejemplo, es de los ricos, de los clase media alta, de los clase media jodida, de los pobres o de los super pobres, ahorita la realidad es que el significado de pobre, digamos, de pobre para abajo, es el que todos sus ingresos se lo está gastando en poder obtener esos ingresos y en comida. O sea, no tienen más que para eso, o no tenemos más que para eso. Y estamos hablando ahí ya del 50 y tantos % de la población. O sea, simple y sencillamente estamos entre pobres y superpobres y clases medias que creíamos que éramos clases medias y terminamos siendo medias jodidas, como lo menciono un poco chusco, pero la realidad es que hay datos que corroboran esta triste realidad. Y entonces, oye, ¿tú qué estás vendiendo? ¿Estás vendiendo algo que es estrictamente necesario para el mercado al que estás llegando? Tal vez no en un primer plano, ¿no? Tendríamos que irnos 3 o 4 planos adelante. Entonces, tengo una empresa que no puede revisarse, un poco lo que mencionaba Sergio, hay que revisar dentro de la empresa todo lo que está ocurriendo, cuál es nuestra realidad, lo cual por supuesto que coincido con Sergio, pero yo creo que en este momento el tema más relevante está en el entorno. O sea, ¿qué está pasando de mi empresa hacia afuera? Porque es muy probable que mi empresa esté en un río que va rumbo a una catarata y entonces tendría que saberlo en este momento. Y fíjate que estás hablando de un financiamiento, y uno de los financiamientos que a lo mejor te puede causar menos conflicto o te causaba menos conflicto es el famoso factoraje financiero. Entonces, en que yo tenga mis cuentas por cobrar, las ponga como garantía. No, ¿cómo que las pone como garantía, mi querido maestro? No es para tanto. Sí hay crisis, bueno, pero no es para tanto. A ver si la aceptan. No hablo de lo que tú haces. Es que me distraje y escuché, las pongo como garantía, dije, órale. No. Yo realmente me pongo tu papel. Entonces. Perdón, mi querido maestro. Entonces, las doy en garantía. Las doy en garantía para que mi querido se soslaye Pancho. Ya ven que por eso no invito a mi señora, porque siempre tiene que decir algo. Bueno, el famoso factoraje financiero es la garantía de tener un dinero con esas cuentas que tengo por cobrar. Pero va siempre muy relacionado y directamente relacionado con la capacidad que yo tengo de cobranza y de pago de mis créditos y deudas, así como el documento que estoy poniendo en garantía.
Entonces puede ser muy bajo y el interés puede ser muy alto. Sí puedo tener en ese momento dinero, pero voy a tener un dinero más caro. No pongo en riesgo obviamente la totalidad de la empresa, aunque realmente el problema lo sigo teniendo como empresa. Si hablamos de créditos hipotecarios, de créditos prendarios, de cualquier otro crédito va a ser muy alto, y el poder salir adelante va a ser muy, muy, muy complicado. No va a ser fácil el no planear. Miren, hoy en día, y estamos acostumbrados y debemos de tener muy claro, que más del 95% de los empresarios son pymes. O sea, nosotros hablamos de una proyección, estamos hablando de enfrentar los problemas futurizando. La pregunta es, ¿cuál de nuestros pequeños pymes hablan futurizando cuando viven al día? Cuando hay que pagar en este momento, cuando hay que pagar, hay que comer, hay que resolver nuestros problemas en este momento. Si eso le ponemos los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas culturales, los problemas que nos proporcionan y ese asedio que tiene ahora nuestra Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria de tener cada vez más encajonamientos para poder resolver nuestros problemas. Y no hablo de no pago, y hay que pagar por supuesto, sino toda la carga administrativa que tiene que tener un empresario, no importa el tamaño, porque la carga administrativa va para el que tiene mucho problema administrativo de personas y el que tiene poco problema, desde la tienda más incipiente hasta el grupo de empresas. Ahora más que nunca, a lo mejor un grupo de empresas es la que puede más o menos solventar, aunque ya no existe la famosa consolidación dentro del punto de vista nacional. Entonces tendríamos que ver a futuro, si podemos ver a futuro, qué es lo que estamos comprando y a lo mejor diversificarnos un poco. ¿Cómo podríamos garantizarnos, doctor, desde el punto de vista legal, con todos estos problemas económicos que se vienen? Yo creo que emigrando a otro país, porque la cosa va a estar... A ver, yo creo que los que nos ven a lo mejor quizás no alcanzan a considerarlo. Ahorita contesto la pregunta, pero va así de sencillo. Oye, Carlos, perdón, pero emigrar a otro país, ya lo hicieron los que ya pudieron, ¿eh? Los ricos ya no están en México, los ricos. Los medio ricos aquí tenemos que seguir, o los medio jodidos no podemos hacer. No está tan fácil irse, pero yo conozco empresarios de buen nivel que ya no están en México, perdón. No, y es correcto, digo, ya muchos migraron, incluso desde que se los espantó al inicio del sexenio, pero vamos a verlo así de sencillo. La inflación lo que produce es que los precios sean más altos, verdaderamente es eso. Sube la gasolina, suben los productos básicos, ahí es donde ya empieza, porque en la canasta básica creo que solo quedó la canasta. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Más dinero, menos poder adquisitivo. Yo no veo que la gente se esté favoreciendo comprando ni muebles, comprando coches. Entonces, ¿qué va a suceder? Hay poco dinero porque hay mucho valor. La demanda baja. Piensen todos los que nos ven como asesores, ¿qué va a pasar? Un contribuyente tiene un problema y van a suceder dos cosas que son motivo de este sexenio. Se acercan y obviamente nadie va a querer pagar al asesor lo que pide o que verdaderamente vale el producto. Entonces empieza una competencia desleal entre costos más bajos. Si alguien tiene ya la posibilidad de asesorar a alguien, no va a faltar el toque de corrupción. Yo te lo resuelvo más rápido y que fíjate que es así. Esto a mí me toca verlo todos los días como abogado. Y entonces estos ofrecimientos de corrupción que supuestamente ya estaban eliminados, lo único que hacen es colgarse del trabajo que ya está hecho por alguien más. Si de alguna forma no resulta, ¿cómo se le reclama la corrupción? Verdaderamente se supo que está mal. Y todo esto no suma para un buen país. Pero el asesor, hablando exclusivamente de este tema, inmediatamente se ve socavado en sus honorarios. Verdaderamente es un tema que a todos nos afecta. ¿Qué podemos hacer? Bueno,
más allá de la labia y de la debida venta y de la cultura de negocios que tenga el cliente, porque verdaderamente es un país que no tiene cultura de negocios, desafortunadamente vivimos aquí todos, debidamente bien contratados. Yo les comentaría lo siguiente: en México estamos acostumbrados a que los contratos quedan de salivita. Bueno, que no sea así. Simplemente por control interno deben existir, dado que es un motivo de respaldo para toda la contabilidad y para los FDIs emitidos. Y en el contrato deben quedar muy claras las condiciones y estar abiertos a saber cuándo y anticiparse a resolver los puntos. Recordemos, el peso que hoy tenemos no va a valer lo mismo mañana ni la siguiente semana, ya nos lo dijo el Banco de México. Entonces, si cada vez valen menos y alguien tiene operaciones en el extranjero, lo debe saber. Si cada vez valen menos y alguien tiene planes a futuro, lo debe saber. Y es mucho de lo que ya platicamos. Así que el asesor no queda exento. Es el primero en verse complicado. Es el honorario del miedo, ¿no? Ahora en día. Bueno, estamos al final y vamos a hacer nuestra última intervención. Pancho, tú eres el que empieza siempre. Muchas gracias, mi querido maestro. Pues hay que estar revisando la empresa, lo que tenemos en la empresa, todas las dificultades de la empresa, pero no podemos dejar de ver el entorno. Yo creo que allí es donde está el principal tema. O sea, vamos a entrar con nuestro barquito a una zona de mucha turbulencia y entonces tenemos que ver qué vamos a hacer para que funcionemos aún así. Es importante ver un ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Las hipotecas, eso es un ejemplo que sale por aquí en alguna nota periodística y dice, oye, con la tasa de interés que subió en Estados Unidos, una hipoteca de $400,000 que pagaba $1,745 mensuales, ahora va a pagar $2,631 mensuales. Esto quiere decir que la gente que está pagando una hipoteca en Estados Unidos, que puede seguir pagándola, se va a reducir muchísimo. No tengo el dato exactamente de cuánto, pero podemos decir que mucha gente no va a poder seguir pagando una hipoteca. Eso detiene a la industria de la construcción, eso acelera las posibilidades de una recesión en Estados Unidos y por supuesto eso detiene también la economía en México. Entonces tendríamos que entender que no, el entorno no es solo lo que pasa en México, sino lo que pasa en el mundo. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx y me encuentran en taxdaypldmx. Sergio. Bien, gracias. La forma en que lo veo, Javier, y con lo que estabas tú comentando, creo que tienes que conocer una parte muy bien, cómo estás tú en este momento como persona moral o como empresa. ¿Cuáles son tus cuestiones fuertes y cuáles son tus debilidades y la incertidumbre que tú tienes? Conocerlo bien, esa sería la primera parte, saber cómo estás. Y por supuesto, voltear hacia afuera y ver el entorno, para que tú puedas también decir, tengo esto y este es mi entorno y lo puedas enfrentar. Yo creo que ese tendríamos que tenerlo en forma conjunta para lo que estamos mencionando. Es un momento difícil, económico, político, muchas circunstancias. Tenemos un panorama hacia adelante, no se ve nada favorable, pero es cuando más tenemos que ser productivos, más tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y tenemos que ser más eficientes en lo que estamos realizando. Esto suena simple, pero si tú lo ves en la práctica y lo pones al diario, es nada sencillo y todo lo que se tiene que realizar. Creo que es un punto que debemos de considerar, la parte financiera y fiscal en este momento, ver el cuidado del flujo de efectivo, evitar contingencias fiscales, cumplir con las obligaciones y así hacer que se cumplan y lo que tengamos que hacer nosotros para efectos prácticos. Creo que es un punto importante, neurálgico en este momento, y este trinomio cuadrado perfecto financiero y fiscal hay que estarlo tomando y con calma y tomar las decisiones correspondientes. Y por supuesto, a mí me localizan en fiscosat-2010@hotmail.com. Muchas gracias. Adelante. Carlos. Pues bueno, lo que comentaba Sergio me recuerda mucho, y lo dejo de tarea a todos si les gusta, una canción de George Michael que se llama Praying for Time, que decía,
You say, well, just mine is mine and not yours. O sea, lo que es mío y no tuyo. Praying for time significa que ya se acabó el tiempo y que Dios dice, because God stop keeping score. O sea, Dios dejó de marcar el score. Es muy buena esa canción para reflexionar en estos momentos porque la humanidad en general está mal. Simplemente ya nos cayó el chahuizcle, como decimos en México. No es un simulacro, es real, más allá de tantos partidos políticos y más allá del odio que se tenga a la administración en turno, los hechos hablan solos. Y aunque él dijo hoy en la mañana que ha habido peores en otros momentos, yo no quiero, ¿sabes? O sea, no vivo en otros momentos, vivo ahorita. Y ese es el tema que tenemos que estar atentos. Preparen todos, es muy importante la asesoría, a llegarse bien, buenos contratos y bueno, seguir hacia adelante. Estoy con mi nombre, Burbuja Toledo Asociados o Burbuja Editores y por lo menos el fin de semana pásenla tranquilos.